Durante años trabajé en una empresa que juraba valorar la innovación y el talento único, hasta que un día Recursos Humanos decidió que yo era prescindible. Me despidieron acusándome de trabajar para la competencia, sin detenerse a preguntar por qué su infraestructura seguía funcionando a pesar de los recortes y el abandono del departamento de seguridad. Me llamaron reemplazable, hasta que descubrieron lo contrario de la peor manera posible. Helix Systems quería aparentar ser el futuro hecho oficina, paredes de vidrio, pisos blancos casi clínicos y plantas artificiales colocadas estratégicamente para verse minimalistas. Aquella mañana apenas había avanzado con mi primer café cuando recibí una invitación inesperada, reunión de aclaración. Diego Harrison. 15 minutos. Sin detalles, sin contexto. Esa clase de citas nunca anuncian nada bueno. Cuando entré a la pequeña sala de reuniones, Diego Harrison, el representante de Recursos Humanos, ya estaba sentado con esa expresión suave y falsa que usan quienes disfrutan tener un poco de poder. A su lado estaba Natalia Torres, de cumplimiento normativo, con su computadora abierta y los dedos listos para escribir cada palabra. Ninguno sonreía de verdad, solo mostraban esa sonrisa tensa de quienes creen que están a cargo. Buenos días, Adrián, dijo Diego con ese tono pretendidamente amable. Hay algunas preocupaciones que necesitamos discutir. No dije nada. Descubrí que el silencio hace que gente como él se incomode más rápido que cualquier respuesta. Giró su tablet hacia mí. Había una foto borrosa tomada afuera del edificio de Veritus Dynamics, un competidor. Se me veía entrando con una sudadera puesta y mi mochila al hombro. Definitivamente era yo. Hemos confirmado que esta imagen es auténtica, añadió Natalia, sin levantar la vista del teclado. ¿Puedes explicar por qué estabas ingresando a las oficinas de una empresa rival? Me pidieron una sesión de consultoría rápida, respondí. Trabajo no competitivo, solo fines de semana, todo documentado. Diego se recostó en la silla intentando adoptar una pose de autoridad. Nuestra política prohíbe empleos externos que puedan interferir con los intereses de Helix. Incluso la apariencia de conflicto es inaceptable. Le encantaba repetir esa frase, apariencia de conflicto. Significaba que no necesitaba pruebas, le bastaba con sospechas y su propio criterio. Esa frase no aparece en la política que yo firmé, repliqué. Tengo el PDF y la fecha de modificación. Diego ignoró mi comentario. Te estás arriesgando a que presentemos cargos. Esto podría interpretarse como exposición de propiedad intelectual. Sentí el calor subiendo por mi cuello, pero mantuve la voz firme. No tomé nada. Ni utilicé equipo de la empresa. Él no estaba ahí para escuchar. Llevas 3 años aquí, Adrián, continuó. Eres bueno, pero eres reemplazable. Quizá has perdido de vista la importancia de la lealtad a la marca. Esa palabra, reemplazable, siempre llega justo antes de que alguien cometa un error. Me incliné hacia adelante. Si soy tan reemplazable, dije, intenta mantener la autenticación funcionando una semana sin mí. Natalia dejó de escribir. Diego parpadeó, sorprendido. Su sonrisa plástica desapareció. Tomó una carpeta y deslizó un documento hacia mí. Tu empleo queda terminado de manera inmediata. Recibirás el pago por vacaciones no utilizadas. Puedes apelar siguiendo el proceso habitual. Perfecto, dije, firmando sin dudar. No iba a rogar por un asiento en una empresa que ya había decidido descartarme. Diego llamó a seguridad. Te acompañarán a recoger tus pertenencias. Excelente servicio, respondí. El guardia parecía más incómodo que yo. Caminamos por el área abierta en silencio. Algunos empleados fingían trabajar mientras lanzaban miradas rápidas. Otros ni siquiera disimulaban. Podía sentir sus ojos siguiendo cada paso. Mi escritorio estaba igual que siempre, un monitor lleno de pestañas, un cuaderno con diagramas, una taza vieja con la frase "no tienes permisos suficientes" y un cactus sorprendentemente vivo. Guardé la taza en mi mochila. Cerré el cuaderno y tomé mi sudadera, dejando el cactus allí como si siguiera vigilando mis horas extras. ¿Qué pasó?, susurró Nico Martínez, un ingeniero contratado que trabajaba cerca. Nada de qué preocuparse, le dije. Solo recuerda mantener tus respaldos actualizados. Me miró confundido, quizá preocupado, pero no era momento para explicaciones. El guardia esperaba junto al ascensor. Cuando las puertas se cerraron, pude ver mi reflejo con el fondo del área de trabajo. Todos pretendían ignorarme mientras cuchicheaban. Me dio una risa silenciosa. Ninguno entendía lo frágil que estaba todo sin mí. Yo era el único que realmente conocía esas entrañas digitales. Al llegar al lobby, entregué mi credencial. Mi teléfono vibró, un mensaje de Rosa Valdez. ¿Seguimos con lo de las 3 de la tarde? Respondí, mejor que antes. Desde hoy tengo disponibilidad completa. Al salir del edificio, la luz del sol rebotó en las paredes de vidrio. Me sentí más liviano que en años. Sin credencial,
sin reuniones absurdas, sin gente pretendiendo poseer mi tiempo. Solo aire libre y un futuro abierto. Mi nombre es Adrián Vega, 34 años, especialista en ciberseguridad, bueno, ex especialista de Helix Systems. Cuando entré, pensé que sería el tipo de lugar en el que uno construye una carrera sólida. Brandon López, el circuito, me vendió ese sueño cuando me reclutó: libertad creativa, autonomía, tecnología de punta. Palabras que suenan increíbles, hasta que descubres que significan que trabajarás solo, sin apoyo y sin descanso. Al principio había un equipo de 8 personas en seguridad. Gente capacitada, comprometida. Nuestro canal interno era un caos controlado, funcionando día y noche. Llevábamos autenticación, monitoreo de red, protección de dispositivos y todo lo que hace que una empresa no termine saliendo en las noticias por un ataque. Pero llegó la reestructuración. Nunca lo llamaron despidos, dijeron que era optimización de recursos. Mantener las apariencias era importante para ellos. En una tarde eliminaron a la mitad del equipo. Brandon me aseguró que era temporal, un bache financiero. Para el siguiente trimestre, la otra mitad también desapareció. Solo quedamos yo y un contratista que finalmente renunció cuando Recursos Humanos le negó un aumento. De repente, yo era todo el departamento de seguridad. Todo recaía sobre mí: acceso de identidad, detección de intrusiones, registros, alertas, y cualquier cosa que tuviera un puerto o una contraseña. Hubo semanas en las que apenas veía la luz del día. Llegaba a casa a las 2 de la madrugada, dormía 3 horas y despertaba con una alerta en el teléfono. Mi récord fue manejar 43 incidentes en una sola noche. Jamás olvidaré un ataque que ocurrió a las 2:43 de la madrugada. Un botnet extranjero saturó nuestra API de inicio de sesión, bloqueando el balanceador de carga. Implementé reglas de firewall más estrictas, levanté una caché temporal, y como último recurso, desplegué un proxy improvisado en mi cuenta personal de AWS. Una locura, completamente fuera de política, pero funcionó. Para las 4 de la madrugada, todo corría bien. A las 8 ya había migrado el tráfico de regreso a la infraestructura corporativa, desmontado el proxy, rotado las claves y documentado cada segundo del incidente para auditoría. A la mañana siguiente, mientras apenas terminaba mi café, escuché que Brandon López estaba dando un discurso en la reunión general del equipo. Con su tono habitual de autosuficiencia, anunció que los sistemas de Helix habían neutralizado una amenaza de manera automática, como si todo hubiese sido parte de la estrategia planeada. Mi nombre no apareció ni una sola vez. No era sorpresa, pero aún así dolió un poco. Una semana después, Recursos Humanos decidió agradecerme con un cupón de pizza de $25. Aquello fue el momento exacto en el que entendí cómo funcionaban realmente las cosas en esa empresa. Los ejecutivos se quedaban con el reconocimiento, RRHH repartía migajas, y al resto nos tocaba dar las gracias como si fuese un privilegio. Desde ese día comencé a documentarlo todo. Cada configuración, cada script interno, cada rotación de credenciales y, por supuesto, todos los errores que nadie admitía. Todo quedaba dentro del sistema de Helix, nunca saqué nada. No estaba planeando nada dudoso, simplemente quería evidencia de que los fallos eran responsabilidad de ellos, no mía. Sabía que tarde o temprano me convertirían en el chivo expiatorio de su propia negligencia. Durante meses repetí las mismas advertencias: falta de personal, puntos únicos de falla, cero redundancia. Lo puse en reportes, envié resúmenes, adjunté gráficos que mostraban cómo estábamos a centímetros del colapso. La respuesta de Brandon siempre era idéntica: estamos con poco margen, pero puedes manejarlo, Adrián. Lo que realmente quería decir era: estás solo. Te toca arreglártelas. Hubo un punto en el que el trabajo dejó de tener sentido. Ya no era crecimiento, ya no era un reto, era pura supervivencia. Yo mantenía todo en pie, no por lealtad a la empresa, sino porque odiaba ver sistemas mal administrados. Me negaba a permitir que la pereza destruyera algo que podía funcionar bien. Lo peor no eran las horas interminables. Era la falsa gratitud. Yo resolvía un desastre crítico y ellos respondían con frases huecas como: esfuerzo heroico, compromiso con la excelencia, espíritu de innovación. Nunca venía acompañado de un aumento, apoyo real o un plan para que las cosas fueran sostenibles. La revisión trimestral fue una caricatura. Brandon sonrió como si estuviera convencido de cada palabra que salía de su boca. Las contribuciones de Adrián Vega son invaluables, pero recordemos que lo importante es el trabajo en equipo. Solo estaba yo. Fue entonces cuando entendí el rol que realmente tenía en Helix. No buscaban un departamento operativo, buscaban un escudo. Un nombre que mostrara al directorio para decir: todo está controlado. Yo era ese escudo. Su red de seguridad. Así que hice lo que cualquier ingeniero hace cuando ve que un sistema está por colapsar: me preparé para el fallo.
En mi casa empecé a llevar un cuaderno aparte. Nada que comprometiera a la empresa, solo patrones genéricos, esquemas abstractos, listas de dependencias despersonalizadas y procedimientos de emergencia aplicables a cualquier organización. Nada de direcciones IP, credenciales o diagramas internos. Solo conceptos. Si algún día todo explotaba, quería estar tranquilo conmigo mismo. No me fui de inmediato, aunque ya no quedaba mucho por qué quedarse. Una parte ingenua de mí esperaba que Brandon entendiera el riesgo real. Que contrataran personal. Que asignaran recursos. Pero lo que hicieron fue recortar presupuesto. A ese nivel ya hasta el personal de limpieza sabía que yo era el tipo que nunca se va. No estaba resentido. Simplemente agotado. Cansado de pelear, cansado de sostener una cultura que creía que un cupón de pizza equivalía a respeto. Cuando Recursos Humanos me llamó para aquella reunión de aclaración, supe perfectamente lo que venía. Lo que ellos no sabían era que estaban a punto de despedir a la única persona que mantenía en pie su frágil infraestructura digital. Lo aprenderían por las malas. Porque antes de llegar a ese despido improvisado entre paredes de vidrio, todo en Helix ya empezaba a oler a deterioro. La gente fingía estar ocupada mientras los mismos 2 o 3 de siempre sosteníamos departamentos enteros que ya ni existían. Al llegar a mi tercer año, yo trabajaba 60 horas semanales para tapar huecos de áreas enteras que habían desaparecido en los recortes. Fue entonces cuando decidí ir, por mi cuenta, a un encuentro de ciberseguridad en Chicago. Helix había congelado los viajes a conferencias, así que pagué todo de mi bolsillo. Era un evento modesto, en un salón de hotel con sillas plegables y café quemado. Di una charla breve sobre manejo de incidentes con recursos limitados. Asistieron sobre todo profesionales como yo, personas intentando evitar que sus sistemas se desmoronaran. Al terminar, una mujer se acercó. Se presentó como Rosa Valdez, jefa de seguridad en Veridas Dynamics. Había escuchado hablar de esa empresa, buen ambiente, arquitectura limpia, cultura técnica sólida. Rosa no perdió tiempo con cumplidos vacíos. ¿Hiciste todo ese trabajo solo?, me preguntó. Sí, respondí, la empresa recortó a todos menos a mí. Entonces debes vivir en la oficina. Más o menos. Ella soltó una risa breve. ¿Te interesaría hacer consultorías los fines de semana? Nada competitivo. Nos vendría bien alguien con tu cabeza. Le dije que primero revisaría mi contrato. Le gustó eso, no tenía esa actitud de reclutadora agresiva, sino una profesional directa y respetuosa. Esa noche, en el hotel, revisé las políticas de Helix. La cláusula sobre empleos externos solo prohibía actividades competitivas o perjudiciales para la empresa. Veridas trabajaba en consultoría de seguridad, Helix ofrecía soluciones de software. No había conflicto. Guardé el PDF, revisé las fechas, confirmé todo, y acepté. Ese primer fin de semana en su entorno de pruebas me dejó sorprendido. Documentación clara, tickets con contexto real, nadie escribiéndome a las 2 de la mañana preguntando cómo reiniciar un servidor. Sentí, por primera vez en mucho tiempo, que trataban mi trabajo con profesionalismo. Comencé con tareas pequeñas, limpiar código, automatizar renovaciones de certificados, mejorar paneles de monitoreo. Las cosas que evitan incendios futuros. Y lo más importante, me escuchaban. En Helix, mis advertencias eran ignoradas. En Veridas, alguien respondía, perfecto, lo arreglo hoy mismo. Eso me recordó por qué había elegido esta carrera, para resolver problemas, no para cuidar incompetencia. Para el segundo fin de semana, Rosa me agregó al Slack interno. Me presentó como el tipo que mantiene viva a cualquier empresa a pesar de la gerencia. La mitad era broma, la otra mitad, lamentablemente, era verdad. Durante ese periodo, mis fines de semana se transformaron en algo completamente diferente a lo que vivía de lunes a viernes. Era como si existieran dos mundos paralelos, uno funcional, claro y razonable, y otro que avanzaba hacia su propia ruina. En Veritus, cada proceso fluía con una naturalidad sorprendente, la comunicación era directa, la gente discutía abiertamente sin temor a represalias y cualquier error se identificaba y corregía en cuestión de minutos. Incluso lo que parecía complejo se convertía en un procedimiento claro gracias a la cooperación constante. Cuando me pidieron ayuda para mejorar sus roombox de seguridad, terminé organizándolos de una forma que cualquiera del equipo podía seguir. Eliminé la jerga innecesaria, los pasos redundantes y dejé solo instrucciones prácticas, específicas y útiles. Era un ambiente donde el conocimiento circulaba, no se escondía. Pero cada domingo en la noche, apenas recordaba que el lunes se acercaba, sentía como ese equilibrio se quebraba. El contraste se volvía insoportable cuando tocaba regresar a Helix. Allí, la estructura parecía sólida por fuera, pero por dentro todo estaba sostenido con hilos frágiles. El ambiente se volvía cada día más tenso, como si el edificio entero respirara con incomodidad.
La gente caminaba con cautela, medía sus palabras, evitaba preguntas. Nada se decía abiertamente, pero las sospechas estaban en el aire, se notaban en los silencios, en las miradas rápidas que se desviaban cuando alguien pasaba. Era una especie de paranoia corporativa disfrazada de eficiencia. En medio de ese clima cargado, un día recibí un mensaje inesperado de Natalia Torres, quien trabajaba en cumplimiento. Me pedía una auditoría de laptop supuestamente aleatoria. Bastó leerlo una vez para entender que no era una coincidencia. De todos mis compañeros, yo fui el único que recibió ese correo. No hizo falta que lo dijera, la intención no era técnica, era personal. Era la forma más elegante que tuvo Elix de hacerme saber que estaban buscándome fallas. 24 horas después, llegó otro mensaje. Esta vez firmado por Diego Harrison. El asunto decía recordatorio amistoso sobre lealtad, pero el contenido no tenía nada de amistoso. Era un texto lleno de frases corporativas vacías, disfrazando una advertencia directa sobre compromiso, valores institucionales y posibles conflictos de interés. Era claro que no confiaban en mí, aunque jamás les di una razón válida para sospecharlo. Cerré el correo sin responder. No tenía por qué justificarme ante un teatro que ellos mismos habían construido. Siempre mantuve mis responsabilidades completamente separadas. 2 equipos distintos, 2 redes distintas, 2 VPNs que nunca se mezclaban. Me tomé el tiempo de instalar un router exclusivo para el trabajo de Veritus, con tal de que el portátil de Elix nunca tocara esa red. Todo estaba en regla, documentado y conforme a las políticas más estrictas. Y lo paradójico era que ni siquiera estaba ocultando nada. Simplemente seguía las reglas con más precisión que cualquier persona de Elix. A pesar de eso, la atmósfera en Elix se apretaba día tras día, como si alguien hubiese ido girando lentamente un tornillo invisible alrededor mío. Empezaron a excluirme de reuniones donde siempre había estado, mis informes eran editados y recortados hasta que parecía que exageraba los riesgos, y las conversaciones casuales en los pasillos se detenían de golpe cuando pasaba cerca. Era como si mi presencia recordara a todos un problema que nadie quería enfrentar. Una tarde, mientras revisaba logs, Brandon López se acercó a mi escritorio. Se apoyó en el borde y dijo con un tono ambiguo: «Estás trabajando demasiado. No te quemes». Intentó que sonara a consejo, pero lo único que transmitió fue una advertencia disfrazada. Me quedé mirando la pantalla, preguntándome si él también había escuchado rumores o si solo estaba repitiendo algo que venía desde arriba. En paralelo, mi situación económica se volvía incómoda. El alquiler subió justo cuando Elix decidió compensar nuestro esfuerzo con pequeños bonos que no servían para nada. Una noche, hablando con mi amigo Nico Martínez, medio en broma le dije: «O Elix me sube el sueldo o Veritus lo hará primero». Él se rió, pero ambos sabíamos que detrás de ese chiste había un montón de verdad. Veritus pagaba lo que valía el trabajo, Elix ofrecía cupones como si fuera un gesto noble. Al llegar el cuarto fin de semana, la situación en Veritus seguía siendo un oasis para mí. Ese sábado, Rosa Valdez me pidió ayuda para revisar algunos procesos antes de una auditoría interna. Preparé un checklist completo, estructurado, y escribí scripts automáticos que facilitaban la verificación de varios puntos críticos. Horas después me respondió: «Esto nos ahorra una semana entera». Y tenía razón. En un solo día había aportado más a Veritus que en varios meses en Elix, donde la burocracia entorpecía cualquier iniciativa. Sin embargo, el lunes siguiente, apenas crucé la puerta de Elix, noté que algo había cambiado definitivamente. Personas que antes charlaban conmigo mientras se servían café ahora bajaban la mirada o se callaban en cuanto aparecía. Mientras caminaba hacia mi escritorio, escuché a Natalia Torres en una llamada, diciendo mi nombre con un tono que no dejaba lugar a dudas: algo se estaba moviendo por detrás. Cuando pasé frente al despacho de Diego Harrison, él levantó la vista y soltó: «Espero que sigas enfocado, Adrián». Lo dijo con una sonrisa que pretendía ser ligera, pero la mirada no tenía nada de amigable. Era la clase de comentario que no buscaba informar, sino intimidar. En ese momento supe que alguien había hablado. Tal vez me vieron cerca del edificio de Veritus, o quizá algún rumor comenzó a crecer sin control. Pero no había hecho nada incorrecto. Mi contrato con Veritus era legal, mis tareas estaban claras y mi comportamiento era profesional. No traicionaba a nadie. Solo hacía el trabajo que Elix no me permitía desarrollar, y lo hacía con el reconocimiento que ellos nunca dieron. Pero el equilibrio entre ambos mundos ya estaba fracturándose. Los fines de semana eran mi espacio seguro, sistemas bien diseñados, personas competentes, procesos claros. De lunes a viernes, en cambio, cargaba con la sensación de estar sosteniendo una estructura que se caía a pedazos. Era inevitable que algo terminara rompiéndose. Ese fue el cierre de aquella etapa, el punto exacto en el que todo empezó a inclinarse hacia el colapso.
Después de ese momento, las reuniones se volvieron frías. Los correos más calculados, los pasillos más silenciosos. Las escaleras parecían más largas, como si el edificio pesara sobre mis hombros. Yo no lo sabía aún, pero el reloj hacia mi reunión de aclaración ya estaba corriendo. Llegó el día. Y así, justo después de mi despido, fue cuando recibí el mensaje de Rosa Valdez. No salí caminando directo al estacionamiento. Me quedé afuera, delante de las puertas automáticas, dejando que el sol me limpiara el peso del aire estancado que había respirado por años. A unos metros, el logo cromado de Helix brillaba bajo el sol, como si aún intentara proyectar una imagen moderna y sólida. Pero yo sabía la verdad, era solo una fachada, una mentira pulida con marketing. Un guardia de seguridad, ubicado cerca de la entrada, me observó con cierta incertidumbre. No sabía si tenía que acompañarme o evitar que regresara. Le hice un gesto con la mano. «¿Todo bien? No pienso llevarme ni un clip». Respiró aliviado y se metió de nuevo al edificio. La calle estaba viva. El ruido de los autos, el olor de los food trucks, las conversaciones rápidas que se cruzaban entre la gente. Por primera vez en mucho tiempo, no pensaba en alertas críticas, parches de seguridad, vulnerabilidades de producción o reportes que nadie leía. Solo era un tipo parado en la vereda, con una mochila, una planta suculenta y ningún empleo. Era una imagen tan simple como impactante. Cuando llegué al estacionamiento de Veritus Dynamics, ya había hecho el cambio mental. Helix era un capítulo cerrado. El edificio de Veritus no tenía paredes de vidrio artificial ni iluminación perfecta para fotos corporativas. Era funcional, directo, honesto. Al cruzar la entrada, la recepcionista me sonrió con una amabilidad que parecía genuina. «Debes ser Adrián. Rosa te está esperando». Apenas di unos pasos, pude sentir la diferencia, las conversaciones eran naturales, la gente preguntaba con interés real, no por obligación, y nadie parecía caminar sobre una cuerda floja. Rosa me encontró en el pasillo con una tablet en una mano y un café en la otra. «Te ves más ligero», comentó con una sonrisa sincera. «Me saqué unos cuantos kilos de burocracia», respondí. Rosa soltó una risa breve, auténtica. «Ven, quiero enseñarte algo». Me llevó al área de operaciones. Había paneles enormes, gráficas en tiempo real, flujos limpios, alertas razonables, no esas absurdidades que Helix acumulaba sin revisión. Los sistemas funcionaban como relojes suizos, cada engranaje en su lugar. «Así luce un entorno saludable», dijo. «Sin incendios, sin drama constante». Observar esas pantallas me recordó lo que era trabajar en un lugar bien gestionado. Rosa continuó. «Podríamos usar a alguien que entienda lo que es el caos». «¿Disponibilidad tiempo completo?» Sonreí sin pensarlo demasiado. «Efectivo desde hoy». Rosa me entregó una tarjeta de visitante. «Hablamos después del almuerzo. Tenemos ideas que te van a interesar». Esa tarde acompañé a varios ingenieros. Hicieron preguntas inteligentes, escucharon, debatieron sin miedo. Ayudé a optimizar un script de rotación de Loxi, y en vez de quedarse con el mérito, el ingeniero que lo subió anotó mi nombre en el commit. Ese pequeño detalle pesó más de lo que esperaba. Era reconocimiento. Era normalidad. Era respeto. A las 4 de la tarde, Rosa me llevó a una sala amplia, iluminada con luz natural y rodeada de plantas vivas. Se sentó frente a mí y dijo: «Queremos que ocupes un puesto de liderazgo. Esta vez tendrás un equipo real, no tú solo sosteniendo un departamento entero que se cae». Me recosté en la silla, procesando sus palabras. «¿Seguros de querer a alguien que fue despedido por trabajar demasiado?» «Es exactamente el tipo de persona que quiero aquí», respondió con firmeza. No pude evitar sonreír. «Entonces acepto». En ese instante, Jasmine Ortega se acercó para estrecharme la mano. «Bienvenido a Veritus Dynamics, Adrián». Al tomar su mano, sentí algo que hacía mucho no experimentaba: pertenencia. Por primera vez en años. No era un problema por resolver ni un riesgo por contener. Era alguien que podía aportar, liderar y crecer. Firmé los documentos. Comenzaría el lunes. Al salir del edificio esa tarde, el aire parecía distinto. No era pesado, ni espeso, ni agotador. Era limpio. Apenas salí del edificio, saqué mi teléfono del bolsillo y vi una notificación sin leer. Era un mensaje de Nico Martínez. «Dicen que te escoltaron para sacarte, ¿estás bien?». Respondí sin pensarlo demasiado. «Mejor que nunca. Mantén esos respaldos al día». Guardé el teléfono y seguí caminando mientras el sol bajaba y las torres de vidrio reflejaban un brillo que, desde lejos, parecía sofisticado, pero que de cerca solo mostraba una estructura hueca. Helix Systems quedaba detrás de mí, perdiéndose entre las sombras como un recuerdo del que ya no quería formar parte. Delante estaba un futuro más claro, una empresa que realmente valoraba el trabajo bien hecho.
Mientras avanzaba por la calle, sentí que el aire alrededor de mí se volvía más ligero. Quizá porque, durante años, yo había sido el único que realmente cargaba con el peso de esa estructura que se caía a pedazos. Mi primera semana en Veritus Dynamics fue como entrar en un universo completamente diferente, ausencia total de sonrisas falsas, nada de esas reuniones masivas donde se repetían palabras vacías como sinergia, ni procesos improvisados que terminaban en caos. Todo era concreto, organizado y eficiente. Desde el primer día, tuve un proceso de incorporación real. Tenían todo listo, credenciales, accesos, guías internas, incluso un mapa impreso de la infraestructura con anotaciones claras. El ingeniero principal me mostró el flujo del pipeline, y cada paso encajaba perfectamente. Nadie estaba improvisando. Nadie pretendía saber más de lo que sabía. Para el final de esa mañana ya había conocido a todo el equipo de seguridad, 6 personas competentes, preparadas, y lo mejor de todo, dispuestas a trabajar en conjunto. Cuando propuse una mejora en el flujo de incidentes, lo analizaron unos minutos, lo probaron y lo implementaron ese mismo día. Esa rapidez sin caos me resultaba casi irreal. Aún así, una parte de mi mente seguía esperando la vibración de una alerta de emergencia proveniente de Helix. Era un reflejo condicionado después de 3 años en los que el silencio era señal de que algo andaba mal. En Veritus, sin embargo, el silencio significaba que todo estaba funcionando como debía. 2 días después, Rosa Valdez se acercó a mi escritorio. «Te estás adaptando rápido», comentó. «Es fácil cuando la gente documenta las cosas antes de que ocurra un desastre», respondí. Ella sonrió con esa calma propia de quien sabe exactamente lo que hace. «Esa es la idea», dijo, antes de seguir con lo suyo. Aquel mismo día empezaron a llegarme mensajes de antiguos contactos. Ignoré varios hasta que apareció otro de Nico Martínez. «Dicen que rompiste algo. Los sistemas están cayéndose por todos lados». Leí eso entre divertido y exasperado. Contesté. «Nada que ver. Solo física básica. La entropía siempre cobra su deuda». No respondió. Probablemente estaba ocupado tratando de apagar incendios. Para el viernes ya todo el mundo hablaba del caos en Helix. Los chats internos del sector tecnológico estaban llenos de preguntas. Habían filtrado capturas de su panel de estado, todo en rojo, certificados caducados, DNS mal configurados, fallos de inicio de sesión, un catálogo de errores acumulados por años. La empresa que se jactaba de tener una infraestructura sólida ahora era tendencia por el motivo opuesto. Yo no había tocado absolutamente nada en mi salida, pero conocía cada una de esas fallas. Les advertí innumerables veces sobre las renovaciones de certificados y los puntos únicos de fallo. Me dijeron que era demasiado pesimista. Pues bien, allí tenían el resultado, lo negativo había llegado directo a producción. Esa tarde, Rosa me encontró revisando un hilo sobre el incidente. ¿Es tu antiguo trabajo?, preguntó. Sí. Y se ve mal. Los sistemas no perdonan el abandono, comentó con media sonrisa. ¿Vas a rescatarlos? Claro, respondí, si pueden pagar el precio. Horas después, uno de nuestros analistas me mostró un fragmento filtrado de un chat interno de Helix. Alguien preguntaba, ¿quién tiene acceso a ese sistema? Otro respondía, nadie desde que Adrián se fue. Me costó contener la risa. Para el anochecer, varios portales tecnológicos ya cubrían la noticia, Helix Systems sufre falla masiva, clientes afectados, acciones caen un 15% en un día. Su comunicado oficial hablaba de una desconfiguración temporal. Traducción, nadie tenía idea de lo que estaba haciendo. En Veritus, la atmósfera era completamente distinta. Esa semana hicimos 3 despliegues exitosos. Todos los monitores seguían en verde. Las alertas se resolvían en minutos. Yo ya había empezado a reescribir partes de sus manuales internos para perfeccionar aún más su respuesta ante incidentes. Rosa se asomó detrás de mí mientras trabajaba. Esto está excelente. El equipo ya está trabajando más rápido gracias a ti. Me encogí de hombros. Solo eliminando pasos inútiles. Pues sigue así, dijo. Estás marcando el ritmo. Esa noche me llegó otro mensaje de Nico Martínez. Están perdiendo la cabeza. Se culpan unos a otros. Natalia Torres está llamando a reuniones de emergencia cada hora. Diego Harrison envió un correo que decía, confíen en el liderazgo, punto. Yo respondí. Sí, suena muy estable. Nico solo envió después una frase corta. Debieron escucharte. El sábado por la mañana fui a un café cercano a mi apartamento para revisar las últimas actualizaciones. El desastre seguía dominando los titulares. Varios clientes importantes estaban considerando cancelar contratos. Se filtraron nuevas capturas de su Slack donde se leía. ¿Adrián dejó algún documento de esto? ¿Dónde está la guía de Failover? Al mediodía, un blog importante publicó,
El único ingeniero que mantenía Helix a flote advirtió durante años. Nadie lo escuchó. No mencionaban mi nombre completo, pero los que me conocían sacaron conclusiones. Rosa me escribió. ¿Lo viste? Ya eres famoso en Internet. Respondí. No el tipo de fama que quería. Ella contestó. Tranquilo, esto explotará o se desvanecerá. Y si te llaman, aquí estamos. Pero el domingo ya no necesitaban llamar, insistían. Mi teléfono comenzó a vibrar con un número desconocido cada pocas horas. No respondí. Al amanecer del lunes volvió a sonar, esta vez antes de que saliera el sol. Estuve a punto de rechazarlo, pero la curiosidad me ganó. Respondí. Señor Vega, habla Víctor Álvarez, presidente del directorio de Helix Systems, dijo una voz tensa, casi rígida. Necesitamos conversar. Me recosté en la silla, dejando que el respaldo absorbiera parte del peso que llevaba encima. La voz del otro lado de la llamada tenía ese matiz que uno reconoce al instante, la mezcla incómoda entre urgencia y soberbia herida. No necesitaba verlo para entender que estaba lidiando con alguien acostumbrado a obtener lo que quiere y a que todos le digan que sí sin chistar. Era evidente en cada pausa, en cada respiración contenida, en cada palabra elegida con extremo cuidado para no sonar desesperado, aunque lo estaba. No intentó negarlo. Nuestros sistemas de producción están fallando de forma masiva, dijo, con un tono que intentaba sonar profesional, pero que no podía ocultar el temblor de fondo. Los clientes están amenazando con romper contratos importantes. Cada minuto que pasa perdemos más dinero. Necesitamos tu ayuda. Tú pon el precio. Dejé que ese silencio se extendiera un poco más de la cuenta. A veces el silencio tiene más efecto que cualquier frase. Quería que entendiera que no había venido a rescatarlo, él había venido a buscarme. 2000 por hora, respondí finalmente. Mínimo 6 horas, pagadas por adelantado. Trabajo remoto, acceso limitado, y no acepto compromisos a largo plazo. El suspiro que soltó fue casi un derrumbe. ¿Está bien, algo más? Sí, continué. Publicarás una disculpa interna admitiendo que manejaron mal mi despido. También publicarás una declaración pública en la página de prensa y en LinkedIn. Restablecerás las indemnizaciones que negaron este trimestre. Y vas a contratar a Nico Martínez de forma permanente, con un presupuesto real, no esos números ficticios que suelen asignar. Además, publicarás una corrección interna explicando que la cláusula de conflicto de interés estaba inactiva cuando me despidieron. Lo que siguió fue un silencio áspero, denso. Podía imaginarlo llevándose 2 dedos al puente de la nariz, intentando mantener la compostura. Aceptaremos todo, dijo por fin. Solo, arréglalo. El pánico cuesta más que el orgullo. 30 minutos después, el departamento legal de Veritus me envió un contrato de emergencia de una página. Sin rodeos, sin adornos. Rosa Valdez autorizó la operación en cuanto vio los términos. Helix firmó y transfirió el pago con la velocidad de alguien que está viendo su empresa incendiarse. Me crearon una cuenta temporal de administrador llamada Kensalt-X-1, seguramente diseñada para ser eliminada en cuanto saliera del sistema. Cuando entré a la videollamada, la pantalla se llenó con una docena de recuadros. Sus rostros reflejaban noches sin dormir, luces duras, oficinas con olor a café rancio y miedo. Víctor Álvarez estaba sentado al final de una larga mesa de juntas, con la corbata floja como si llevara horas tirando de ella. Brandon López, Natalia Torres y Diego Harrison aparecían desde sus respectivas oficinas. El aspecto de Diego era el más sincero del grupo, cabello revuelto, rostro agotado, ojos que exigían descanso. Natalia, en cambio, llevaba el maquillaje perfecto, aunque había una tensión rígida en su expresión, como si estuviera a punto de discutir por instinto. Buenos días, dije, sin invitar a la cortesía. Empecemos con lo que está fallando. Víctor hizo un gesto hacia Brandon. Muéstrale los paneles. Brandon compartió su pantalla. Allí estaban, gráficos fuera de control, errores multiplicándose por segundo, luces rojas parpadeando en cada módulo, fallos de autenticación, colas atascadas, servicios completos sin responder. Reconocí varios componentes que yo mismo había documentado, pero el resto eran microservicios añadidos después de mi salida, improvisados sin ningún criterio técnico. Dejaron que esto creciera como maleza, observé. Bien, vamos a hacerlo así, nadie toca producción excepto yo. Esto es una intervención, no un rediseño. El objetivo es detener la caída en menos de 6 horas. Después veremos que necesita reconstrucción real. Natalia intervino con el tono de quien cree que aún tiene poder. Tú ya no tienes autoridad aquí. Víctor la calló sin pensarlo. Ahora él sí. Siéntate y deja que trabaje. Su mandíbula se tensó, pero obedeció sin discutir. Me puse manos a la obra.
Empecé por reconstruir los índices dañados de Elasticsearch, comprimí terabytes de datos viejos y apliqué de nuevo las políticas de rotación. Con eso, el disco dejó de llenarse como un globo a punto de estallar. Después eliminé procesos duplicados en los cron jobs, que llevaban semanas generando fugas de memoria. La tasa de errores cayó en picada en apenas 20 minutos. No eran soluciones definitivas, pero detuvieron el sangrado. De hecho, dejé comentarios explícitos en cada script señalando que eran parches temporales. Brandon intentó recuperar control. Eso era justo lo que íbamos a hacer, dijo. Seguro, respondí. Después de buscarlo en Google, imagino. No volvió a abrir la boca. Luego ajusté el rate limiting del gateway de autenticación, arreglé la capa de caché, roté certificados TLS vencidos y dejé scripts ordenados para que cualquiera con un mínimo de criterio pudiera mantenerlos. Irónico, pensé. El hombre acusado de conflicto de interés ahora estaba escribiendo el manual de supervivencia de la empresa. Cada 30 minutos explicaba mis pasos. Esto reduce el desgaste del disco. Esto elimina la cola atascada. Esto evita que las tareas se superpongan. No necesitaba ser sarcástico. La eficiencia ya hablaba por mí. Casi al final de la tercera hora, Diego comentó. Haces que suene demasiado fácil. Siempre fue fácil, respondí. Solo que nunca escucharon. En la cuarta hora empezaron a aparecer más y más luces verdes. Las colas del helpdesk se normalizaron. Vi cómo el cuerpo de Víctor por fin dejaba de tensarse. Nos estás salvando, señor Vega, dijo. No exactamente, aclaré. Solo hago el trabajo del que me echaron. Natalia murmuró algo, quizá un insulto, quizá una excusa. No me interesó. Al llegar a la sexta hora, todo estaba estable. Pagos, autenticaciones, cargas del sistema, latencias, todo en rangos normales. Creé un conjunto de tickets detallados, con responsables y fechas, para las reparaciones profundas que necesitarían luego. El sistema está estable, dije, pero sigue siendo frágil. Si quieren que esto no se repita, tendrán que rehacer sus procesos desde cero, no solo el código. Víctor asintió con gravedad. Habrá una votación del directorio para reestructurar todo esto. Hagan eso, respondí. Y contraten gente competente. Dejen de medir lealtad y consumo de café. La llamada terminó sin agradecimientos, sin aplausos. Solo cansancio acumulado. 15 minutos más tarde llegó la transferencia completa a Veritus. Emergencia finiquitada. Horas registradas. Luego recibí un memorándum interno, copiado a media empresa. Asunto, declaración de reconocimiento. Helix admitía que el despido de Adrián Vega fue mal gestionado y contrario a sus valores corporativos. Agradecían mi profesionalismo en la restauración del sistema. 10 minutos después, ese mismo texto apareció en la página pública y en LinkedIn. Entonces me escribió Nico Martínez. Ya publicaron la disculpa. Estás en tendencia en el chat interno. Medio mundo dice que le salvaste la vida. Respondí. Felicidades por la oferta. Exige presupuesto antes de aceptar. Me mandó un pulgar arriba. Me recosté en la silla otra vez. La quietud de mi departamento se sentía pesada, pero limpia. En la pantalla secundaria, el panel de monitoreo seguía abierto, todo en verde, cargas normales, sin alertas. El silencio digital era casi terapéutico. Así es como se manifiesta la competencia, en tranquilidad. Escribí un último mensaje para Víctor. Por ahora están bien, pero no confundan sobrevivir con estar seguros. Lo envié, cerré la laptop y dejé que la luz de la mañana entrara por la ventana. Podía imaginar a Natalia tratando de encubrir sus errores, a Brandon atribuyéndose la recuperación, y a Diego planeando otro memo vacío de contenido. La soberbia que hundió esa empresa seguía ahí, asentada como moho en una pared vieja. Pero al menos, por ahora, sus sistemas ya no iban a colapsar ante el más mínimo problema. $12.000 por 6 horas. No está mal para alguien que habían llamado reemplazable. 3 meses después, crucé por primera vez las puertas del nuevo espacio de Veritus Dynamics y, por un momento, tuve que detenerme. En la pared de vidrio, un letrero impecable anunciaba, Fortify División de Consultoría en Seguridad, mi división. 10 personas trabajaban ya allí, incluido Nico Martínez, quien había renunciado a Helix para unirse a nosotros. Era sorprendente ver cómo el ambiente contrastaba tanto con el laberinto corporativo y sin vida que había dejado atrás. La energía del lugar era real. Las paredes estaban cubiertas de pizarras con diagramas, varias pantallas mostraban paneles bien organizados, incluso las plantas eran genuinas, no las imitaciones plásticas que Helix compraba por contrato. En el tablero del equipo alguien había dibujado una versión caricaturizada de mí con el comentario Lead Firewall. Buenos días, jefe, me saludó uno de los ingenieros mientras pasaba. Buenos días, respondí. Y deja de llamarme así.
Solo detesto las reuniones más que Rosa Valdez, bromeé, lo que provocó carcajadas a mi alrededor. Fortify había crecido con una rapidez que ninguno de nosotros anticipó. Tras el colapso de Helix, las solicitudes comenzaron a llegar sin pausa. Todas las conversaciones empezaban igual: no queremos convertirnos en la próxima Helix. No necesitábamos campañas publicitarias, la historia se difundía sola. Desde el inicio establecí una regla básica: nadie debía convertirse en una pieza irreemplazable. Cada procedimiento se documentaba, no existían puntos únicos de fallo y no permitía esos salvadores nocturnos que solo se destruyen a sí mismos y al equipo. Los problemas se solucionaban y se dejaban mejor que como los encontrábamos. El ambiente lo reflejaba. Si alguien faltaba un día, nada se desmoronaba. A mitad de la primera semana, Nico Martínez entró en mi oficina cargando una pequeña maceta. Dentro, un cactus que reconocí de inmediato. Lo encontré en tu antiguo escritorio cuando fui a recoger mis cosas, dijo. Sobrevivió a todo ese desastre. Pensé que merecía una segunda oportunidad. Sonreí. Empleado número 2. Al escuchar eso, alguien que pasaba por la puerta añadió: promuevan al cactus antes de que él se promueva solo. Las risas no se hicieron esperar. Ese tipo de humor honesto era algo que en Helix jamás había existido. Allí la gente reía por compromiso o por nervios. Nuestros proyectos eran exigentes, pero razonables. Bancos, startups, empresas de logística, todos buscaban fortalecer sus defensas sin depender de una sola persona. Nosotros no vendíamos miedo, vendíamos preparación real. Rosa Valdez visitaba seguido, aunque nunca interfería. Ella gestionaba alianzas estratégicas y yo manejaba la operación. Tienes un buen ritmo aquí, comentó una mañana mientras observaba al equipo realizar una simulación de incidentes. Solo les doy lo que yo nunca tuve, le respondí. Reglas claras, manos suficientes, y reconocimiento real al trabajo. Ella sonrió. ¿Convertiste tu despido en un ascenso? Sí, admití. Más barato que terapia. Al finalizar ese trimestre, Fortify ya contaba con 7 clientes importantes. Nuestro nombre empezaba a aparecer en reportes del sector y las acciones de Verida subieron. Incluso nos invitaron a una conferencia de ciberseguridad para presentar una charla titulada Construcción de sistemas resilient sin desgastar a los ingenieros. En el escenario, junto a Rosa Valdez, expliqué que los equipos agotados crean vulnerabilidades por sí mismos. No es el talento el que salva sistemas, dije ante la audiencia. Es la estructura. Nadie debe ser un héroe. Los héroes se queman. Al terminar, un ingeniero joven me detuvo en el pasillo. ¿Eres el tipo de Helix? ¿El que se marchó? Sí, respondí. Bien hecho. Ese lugar era un desastre. Sigue siéndolo, comenté. Él soltó una carcajada y se fue. Semanas después, un contacto interno me envió un memorando: actualizaciones de Helix. Natalia Torres había renunciado diciendo que buscaba un entorno menos hostil. Diego Harrison había desaparecido de LinkedIn. Se rumoreaba que el directorio lo había despedido en silencio después de revisar su conducta. Brandon López seguía allí, aunque completamente relegado. Ya no daba charlas, no aparecía en comunicados, simplemente existía, pero sin peso alguno. Irónicamente, Helix reconstruyó buena parte de su infraestructura basándose en mis antiguas notas, aquellas que ignoraron cuando aún estaba allí. Su nuevo director de seguridad incluso mencionó a Fortify como modelo de procesos. Rosa Valdez me mostró el clip durante una reunión. Básicamente son tu copia, dijo. Bueno, respondí encogiéndome de hombros, al menos aprendieron algo. Ese viernes salimos todos a almorzar. Era un caos cálido, risas, bromas, quejas sobre un proveedor que no respetaba la documentación de Nico. Por primera vez en mucho tiempo, pude descansar sin anticipar una alerta de emergencia. No había bombas de tiempo ocultas, solo trabajo normal de gente competente. Después del almuerzo caminé solo por el centro. Hacía meses que no pasaba cerca del edificio de Helix, pero la curiosidad me venció. El logo seguía ahí, aunque desgastado. En uno de los pisos altos, un cartel de "Se alquila" colgaba en la ventana. La recepción parecía más apagada que nunca, sin movimiento, sin energía, solo una luz blanca y fría que salía a la calle. Me quedé unos segundos observando desde la vereda opuesta. Ya no sentía rabia, sino una especie de reflexión tranquila. Ellos me habían despedido para dar un mensaje, pero el tiempo se encargó de dejar claro cuál era la verdadera lección: no puedes sostener un imperio construido sobre soberbia. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Rosa. Nuevo cliente confirmado. Un grupo financiero en Londres quiere una reconstrucción completa. Incluye viaje. Respondí. Perfecto. Evitemos que se conviertan en otra Helix. Guardé el móvil, y tras una última mirada al edificio, seguí caminando.
Ellos me despidieron por tener 2 trabajos. Lo irónico es que yo era el único que realmente hacía el suyo.